¿Qué tal? Seguimos avanzando con la unidad número 8, relacionada a problemas de valores iniciales. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior. En la clase anterior con Mariano, ustedes vieron cómo resolver ecuaciones diferenciales de grado 1 a través de diferentes métodos. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es cómo resolver un sistema de ecuaciones ordinarias de grado 1. Lo vamos a ver con un ejemplo. Acá les presento este sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones en este caso. La primera ecuación de este sistema nos dice que la derivada de x respecto de t es igual a 4x más 2y. Y la segunda ecuación nos dice que la derivada de respecto de t es menos x más y. Este sistema de ecuaciones tiene asociada unas condiciones iniciales y a su vez, como dato adicional, también tenemos la solución analítica del mismo. Este sistema de ecuaciones representa lo que llamamos un modelo depredador-presa. En este caso, la variable x de t representa la especie depredadora y la variable y representa la especie presa. Lo que nos pregunta este problema es ver en qué instante, ¿sí?, la especie presa desaparece. Y nos dice que resolvamos el mismo utilizando el método de Runge-Kutta de orden 4. Primero repasamos el método de Runge-Kutta de orden 4. Este esquema numérico nos dice que a partir de una ecuación diferencial en forma general expresada como vemos a la izquierda de la pantalla, derivada de y respecto de t es igual a una función genérica que depende de y y de t, va a poder ser resuelta utilizando este método de la siguiente manera. Nos dice que la solución numérica u en el paso n más 1 va a ser igual a la solución numérica u en el paso n más un sexto de la sumatoria de diferentes variables q1, q2, q3 y q4. Y acá tenemos la definición de esas cuatro variables. Entonces vamos a aplicar ahora este esquema numérico a nuestro sistema de ecuaciones. Acá lo vemos el sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es pasar de las variables continuas como son x e y a las variables discretas que son las que vamos a obtener con nuestro esquema numérico. X de t, ¿sí?, vamos a llamarla ahora, la solución numérica mejor dicho de x de t la vamos a llamar s. Y las soluciones numéricas que obtengamos de y la vamos a llamar w. Y vamos a definir también la función f1 y f2, que son en este caso 4s más 2w f1 y menos s más w es lo que vale f2. ¿Sí? Esto fíjense que está acorde a las funciones asociadas a cada una de las ecuaciones del sistema. Entonces vamos a empezar directamente a aplicar el método de Runge-Kutta a nuestra primera ecuación, ¿sí?, a la ecuación donde vamos a tratar de resolver a la variable x o cuya solución numérica es s. Entonces, aplicando el método de Runge-Kutta, nos queda que s en el paso n más 1 va a ser igual a s en el paso n más un sexto por la sumatoria de estas variables que habíamos visto cuando presentamos el esquema de Runge-Kutta de orden 4. En este caso le cambiamos el nombre a las variables, la vamos a llamar M1, M2, M3 y M4. En forma análoga podemos plantear la solución con Runge-Kutta 4 para la segunda ecuación, con la cual vamos a resolver la variable y. En este caso, el esquema numérico de Runge-Kutta 4 aplicada a esta ecuación nos dice que Wn más 1, recordamos, W era la solución numérica que vamos a obtener de la variable y, es igual a Wn más un sexto por la sumatoria de las cuatro variables, que en este caso las denominamos K1, K2, K3 y K4 para diferenciarlas de las que tenemos con la otra ecuación. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, lo que nos queda hacer ahora es definir y calcular M1, M2, M3 y M4 y K1, K2, K3 y K4. Y acá hay que hacer una especie de llamado de atención. Si vemos el sistema de ecuaciones, nos presenta dos ecuaciones justamente que están acopladas entre sí.
Entonces, cuando empecemos a calcular los M1, M2, M3 y M4 y lo mismo con las variables K, lo vamos a tener que hacer en forma alternada. Ahora vamos a ver con el ejemplo cómo queda. Lo que es importante resaltar es que no puedo resolver primero una ecuación y luego la otra en forma independiente, sino que voy a tener que ir resolviéndola en forma paralela. Entonces, primero lo que vamos a calcular es M1 y según como estaba definido el esquema de Runge-Kutta de orden 4, nos dice que M1 es H, el paso de cálculo, por la función 1, ¿sí? Que en este caso, recordamos es 4S más 2W, ¿sí? Y en forma general acá yo les pongo que F1 puede depender de S, de W y de T en el paso N, estas tres variables, ¿sí? Entonces, en particular, M1 ¿qué nos quedaría? M1 nos quedaría H por 4S en el paso N más 2W en el paso N. ¿Sí? Esta sería la función 1 genérica. La reemplazamos directamente por la función 1 que realmente tenemos en este caso. Una vez que tengo M1, no voy a calcular M2. Lo que voy a hacer es calcular ahora K1. ¿Y K1 cómo la calculo? Bueno, planteo que K1 es igual a H, el paso de cálculo, por la función F2 que puede depender de S, W y T, siempre evaluadas en el paso N. En este caso F2, recordamos, vale menos S más W. Bien, ahora ¿cómo seguimos? Bueno, ahora calculamos M2. Y M2, fíjense, en función de cómo está planteado el esquema de Runge-Kutta de orden 4, vale lo siguiente. M2 vale H por la función F1 evaluado en S en el paso M más un medio de M1. También tengo que evaluar a la función 1 en Wn más un medio de K1 y el tiempo lo evalúo en Tn más un medio de H. Entonces acá salta a la vista, bien claro, que yo no puedo resolver las ecuaciones en forma independiente. ¿Sí? Fíjense, M2, para resolver M2 y plantearla, necesito saber el valor de M1 y de K1. ¿Sí? Y K1 era la solución de la primera variable de la segunda ecuación. Entonces, esto es muy importante. Las ecuaciones en estos sistemas las voy a ir resolviendo en forma paralela. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no resuelvo primero una entera y después la otra. ¿Sí? Si no, voy a tener que ir resolviendo en forma conjunta ambas ecuaciones. Teniendo ya calculado M2, lo que voy a calcular es K2. Y K2 es la misma expresión que M2, pero ahora lo que tengo que evaluar es F2. ¿Sí? Y F2 lo evalúo en Sn más un medio de M1, lo evalúo también con Wn más un medio de K1 y lo evalúo en el tiempo Tn más un medio de H. ¿Sí? Cuando tengan duda de qué le tengo que sumar a S o a W, fíjense, S es la variable, se corresponde a la variable X. ¿Sí? Y S lo resuelvo con esta primera ecuación. Y esta primera ecuación tiene asociado las variables M. Entonces siempre a S le voy a tener que sumar, ¿sí? los diferentes valores de M. Y lo mismo con W. ¿Sí? W es la solución numérica de la ecuación de I. Y tiene asociado los valores K. Entonces por eso le sumo siempre K. Un dato en particular de este problema es que no tengo en las ecuaciones la variable T. O sea, esta expresión como esta y las anteriores son genéricas. En este caso no deberíamos meter T en el cálculo porque no aparece en nuestras ecuaciones, pero podría ser. Volvemos a la resolución del sistema. Ya teníamos calculados M1, K1, M2 y K2. Ahora lo que nos toca resolver es M3. Para M3 planteo, ¿sí?, lo mismo que me pide o que me especifica el método de Runge-Kutta de orden 4. M3 en este caso es H, el paso de cálculo, por la función 1,
¿sí? Recordamos la función 1 porque estamos resolviendo la primera ecuación, evaluada en Sm más 1/2 de M2, Wn más 1/2 de K2 y Tn más 1/2 de H. K3 es análoga, pero ahora tengo que evaluar la función 2, no la 1 como hacía para M3. Teniendo ya M3 y K3, lo último que me queda hacer es estimar M4, que va a ser el paso de cálculo por la función 1 evaluada en Sn más M3, en Wn más K3 y en Tn más H. Y de la misma manera estimo K4, pero ahora evaluando en F2. Fíjense, teniendo M1, M2, M3, M4, K1, K2, K3 y K4, puedo calcular cuánto va a valer S en el paso n más 1 y W en el paso n más 1. ¿Sí? O sea, tengo que hacer todos estos cálculos para avanzar, ¿sí?, un paso de cálculo temporal en la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Sí? A la larga yo lo que quiero saber es cuánto vale S y W en los diferentes pasos de cálculo. En forma intermedia tengo que hacer el cálculo de todas estas variables. M1, M2, M3, M4 y K1, K2, K3 y K4. Para resolver esto lo que les propongo es que se armen una tabla, ¿sí?, como les muestro acá, donde tenemos en una columna el paso de cálculo, en la segunda columna tenemos el tiempo asociado a ese paso de cálculo, tenemos los valores de S y W, que son nuestras incógnitas a resolver, y tenemos los diferentes valores de las variables M y K. En el primer paso, S y W valen los valores que están especificados como condiciones iniciales, y voy calculando lo que vale M1, K1, M2, K2, M3, K3, M4 y K4, y con todo eso puedo estimar lo que vale S y W en el paso n más 1. ¿Sí? En este caso sería el paso 1. Y así lo voy haciendo en forma progresiva. ¿Hasta cuándo? Bueno, recordamos qué es lo que nos pedía este problema. Este problema lo que nos pedía era resolver un sistema que representaba un modelo de una especie presa y una especie depredadora y ver en qué momento desaparecía la especie presa. La especie presa habíamos dicho que estaba representada por la variable W, es decir, por la variable I. Entonces, cuando esa variable se hace 0 es cuando desaparece esa especie. Y como vemos acá en la solución que les presento, ese tiempo donde desaparece esa especie estaría entre los 0,58 y 0,59. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos resolver el problema que nos planteaba de entrada ese sistema de ecuaciones. Algo que está muy relacionado a los sistemas de ecuaciones es la resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Por ejemplo, acá les presento una ecuación diferencial de grado 2. Esta ecuación nos dice que la derivada segunda de y respecto de t dos veces, menos 2 veces la derivada de y respecto de t, más 2i es igual a e a la 2t por seno de t. Esta ecuación tiene un par de valores de condiciones iniciales, tanto en y como en la derivada de y. Acá las presentamos. Y el rango de aplicación de esta ecuación es para valores de t que se encuentran entre 0 y 1. Y también, como dato adicional, para esta ecuación diferencial tenemos la solución exacta. Viendo así la ecuación, nosotros no podríamos aplicar ninguno de los métodos que vimos hasta ahora, ni Euler explícito, ni Runge-Kutta de orden 2 u orden 4, u otros tantos esquemas que existen para resolver problemas de valores iniciales. Entonces, para esto, y poder utilizar todas las herramientas que ya vimos, podemos hacer una especie de cambio de variable y generar alguna forma de resolver este problema asociado también a un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a proponer de entrada es este cambio de variable. Vamos a llamar a la derivada de y respecto de t, la vamos a llamar z. ¿Sí?
Entonces, teniendo en cuenta este cambio de variable, nos queda que nuestra ecuación diferencial ahora la podemos expresar de esta manera. La derivada de z respecto de t menos 2z más 2i es igual a e a la 2t por seno de t. Y esta ecuación, así expresada, es una ecuación de orden 1. Podemos resolverla con los esquemas que ya vimos. Entonces, fíjense, esto lo que nos genera es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde tenemos una primera ecuación, que es la que supone el cambio de variable, y otra es como quedaría la ecuación original con ese reemplazo, ¿sí? Entonces tenemos este sistema, lo podemos resolver como ya vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Y en forma general, esto lo puedo expresar como la primera ecuación va a ser una derivada de i respecto de t y va a ser igual a una función 1 que depende de i, de z y de t. Y la segunda ecuación de este sistema de ecuaciones va a ser la derivada de z respecto de t y va a ser igual a una función 2 que va a depender de i, de z y de t. Y acá tenemos la definición de cada una de estas funciones. Presentado así, este problema de orden superior lo transformamos en un sistema de ecuaciones que es algo que sí lo podemos resolver con los esquemas que conocemos. En forma general, entonces, cualquier ecuación diferencial de orden superior la podemos resolver con los esquemas que conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir haciendo diferentes cambios de variables para transformar esa ecuación de orden superior en un sistema de ecuaciones. Fíjense, en este caso teníamos una ecuación de orden 2 y lo transformamos en un sistema de 2 por 2, ¿sí? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Si quisiéramos resolver, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 3, lo que vamos a tener que hacer son dos cambios de variable, y al hacer esos dos cambios de variable, lo que vamos a generar es un sistema de 3 por 3. Y así, en forma general, podemos decir que una ecuación diferencial de orden n la podemos transformar haciendo n menos 1 cambio de variables en un sistema de ecuaciones de n por n. Este ejercicio va a estar resuelto en el campus, lo pueden descargar de ahí, ver bien todo el detalle de cómo resolver el ejercicio este de la ecuación diferencial de orden 2. Van a ver bien los cálculos en detalle, así que los invito a ir al campus, descargar ese ejercicio resuelto y terminar de ver cómo se resuelve, cómo son los resultados de este problema, pero básicamente el planteo es este: hacer un cambio de variable y transformar la ecuación diferencial de orden superior en un sistema de ecuaciones. Bueno, eso es todo por ahora. Seguimos con otro video luego para ver diferentes temas de la unidad número 8 también. Adiós.